Día miércoles 7 de julio, la edición de la mañana del Comercio TV. Llega a nuestras pantallas mucha información, Diana Jacome. Así es, ya estamos empezando una nueva jornada de información, amigos televidentes, siempre agradeciendo por su amable sintonía. Bueno, y hay mucho en la parte política internacional, se ha movido mucho, el comercio llegó ya también a nuestro sitio de trabajo, aquí lo vemos, edición impresa. Familias viajan al exterior a vacunar a sus hijos, padres optan por viajar, inmunizar a hijos en Estados Unidos, captación de dinero derivó en violencia, esto en Quevedo, en los títulos del comercio. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno definen la entrega de $1.000 millones. La asociación de CELI en la Contraloría genera debate y concejales afinan la posesión de guarderas, esto en los títulos más importantes del comercio en su edición impresa. Vamos ahora, por supuesto, a solicitarles que, pues, si están interesados, está a la venta en diferentes sitios de abasto del país. Arrancamos ya de inmediato con las noticias, amigos televidentes. La defensa de Jorge Yunda ingresó un pedido de aclaración y ampliación al fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la remoción de su cargo. Por otro lado, la sesión del Consejo Metropolitano se suspendió por falta de quórum. Solo 7 ediles asistieron a la convocatoria del alcalde. Como estaba previsto, la defensa del alcalde de Quito presentó en el Tribunal Contencioso Electoral el recurso de aclaración y ampliación del fallo que ratificó la legalidad de la actuación del Consejo Metropolitano, que resolvió removerlo del cargo. El organismo tiene 2 días para pronunciarse, pero esto no cambiará el futuro de Jorge Yunda. Mientras tanto, se ampara en la acción de protección. Por supuesto que sigo en funciones, porque todavía hay un tema que se puede tratar dentro de lo que significa la Corte Provincial, que está apelado, no por mí, apelado por ellos. Jorge Yunda no cuenta con el apoyo de una mayoría del Consejo Metropolitano, lo que se evidenció en la sesión que convocó para este martes, puestos vacíos. Solo 7 ediles asistieron, 5 de la bancada correísta, 1 del Movimiento Unión Ecuatoriana y un edil independiente. Pese a que esperaron 20 minutos como exige la norma municipal, la sesión fue suspendida por falta de quórum. Si los señores concejales no vienen y no tratan los temas de la ciudad, queda en la conciencia de cada uno de ellos. Mientras se escuchaban consignas a favor del alcalde, concejales de la bancada correísta y del partido de Yunda pidieron la palabra. Expresaron su inconformidad frente a la inasistencia de sus compañeros. Tenemos la obligación de los concejales asistir a ella, más allá de cualquier asunto de tipo político, más allá. Me parece que les interesa otros temas y qué pena por aquellos. De manera paralela, un grupo de 11 concejales con el vicealcalde Santiago Guarderas a la cabeza se reunió en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano. Según explicaron, la convocatoria de Yunda no era jurídicamente legal. El señor doctor Jorge Yunda Machado no es más el alcalde de Quito, ya es un exalcalde y por lo tanto no podíamos asistir o validar una convocatoria ilegítima. No podíamos asistir a una convocatoria que está absolutamente fuera de contexto, porque la hizo después de que el Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió sobre el tema de la remoción. Y con ello dijeron que era hora de dar vuelta a la página y trabajar por los problemas de la ciudad. Informó Priscila Cadena. Y con la renuncia del excontralor Pablo Celi, lo que se analiza ahora, amigos, es si Carlos Río Frío debe o no estar al mando de esta institución. Desde la Asamblea Nacional se expresan varias posturas. Veamos cuáles son. Tras la renuncia de Pablo Celi, lo que se busca ahora es dar una estabilidad a la Contraloría General del Estado. Quien quedaría al mando de la institución es Carlos Río Frío. Sin embargo, su nombramiento está bajo la lupa en la Asamblea Nacional. Hemos hecho 6 solicitudes de información a la Contraloría para primero poder verificar cuál es el estatus y cómo fue nombrado formalmente Río Frío como Contralor Subrogante y poder garantizar que ese nombramiento esté hecho dentro de la legalidad. Que Pablo Celi nombrara a Río Frío desde la cárcel, aunque no es ético, no sería ilegal. Yo he hecho una revisión de toda la normativa pública respecto al Contralor y no hay alguna que suspenda la designación de un Contralor por el hecho de estar enjuiciado o estar, en este caso, procesado o en indagación fiscal. Todo acto que emana de una autoridad pública legalmente designada es considerada como legal. Solamente un juez
competente puede declarar la ilegalidad. Varios asambleístas coinciden en que más que interpretar la ley de Contraloría como lo ha solicitado el Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, la solución debería ser administrativa. Todas las instituciones del Estado tienen un orgánico interno y tienen un orden, así que habrá que aplicar el orgánico interno a la Contraloría General del Estado. Eso es lo más rápido, eso es lo prudente. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene por qué acelerarse en nombrar un encargado porque no le establece la norma. Dedíquese a hacer el concurso para elegir un contralor. Mientras tanto, otros consideran que la interpretación de la normativa podría dar tranquilidad política. De que quien subroga al contralor está, con todo el soporte constitucional y legal. Quien asuma el mando de la Contraloría General del Estado lo hará hasta marzo de 2022. A partir de esa fecha ya se tendrá una nueva autoridad designada a través de un concurso, informó Valeria Navarro. Y a pesar de su renuncia, el excontralor Pablo Celi será llamado a comparecer a la Asamblea Nacional el próximo 21 de julio. Lo que busca el juicio político es que Celi dé respuestas al país de lo que ocurrió en la Contraloría. Con la renuncia, el excontralor Pablo Celi evitó que la Asamblea Nacional lo destituya. Sin embargo, el juicio político en su contra continúa. La Comisión de Fiscalización ya estableció un cronograma para este proceso. En ese sentido, nos toca evacuar las pruebas entre el 2 y el 17 de julio. Luego, entre el 18 y el 28 se actuarán todas las pruebas, es decir, comparecerán todas las partes. Son aproximadamente 47 las comparecencias que se solicitarán para esta fase. Entre ellas, la excontralora subrogante Valentina Zárate, el excontralor, obviamente, Pablo Celi. Está también llamado a comparecer el excontralor Carlos Polit. Exfiscales como Galo Chiriboga, Carlos Vaca Mancheno, personas implicadas en el caso de glosas, empresas privadas, también serán convocadas. El proceso de juicio político que se impulsa es propuesto por el legislador del bloque correísta Juan Cristóbal Lloret, mientras que la otra solicitud de juicio político contra Celi presentado por el bloque Pachacutic no se incluye en este proceso. Y lamentablemente lo que presentó el asambleísta Vanegas primero fue fuera de plazo, porque el proceso ya fue calificado no solo por el CAL, sino remitido a la comisión, ya están decurriendo los plazos. Y segundo, lo que aportó el asambleísta Vanegas es en torno al caso Las Torres. El caso Las Torres ya se encuentra incorporado al proceso y es el caso Las Torres que se encuentra en Fiscalía. El informe de juicio político contra Celi deberá estar listo para el 1 de agosto. Lo que se busca es su censura, es decir, que no ejerza un cargo público por el periodo de 2 años y, sobre todo, que rinda cuentas al país por los presuntos actos de corrupción. Celi, por su parte, ha señalado que comparecerá en este juicio político de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles en la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia, declaró la nulidad de parte de lo actuado en la investigación por el caso Diezmos y ordenó que se regrese a la etapa de instrucción fiscal. Aquí es procesada, hay que recordar, la asambleísta Karina Arteaga. Fue el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien declaró la nulidad del proceso por existir una violación del procedimiento, al haberse ampliado la instrucción fiscal por 15 días, cuando debió ser por 30, al tratarse de vinculación de otras personas, por lo que el derecho a la defensa fue violado. Miguel Revelo, abogado de la parte demandante, no tiene reparos frente a lo resuelto por el magistrado. ¿Ustedes no van a apelar? No, nosotros no vamos a apelar porque vemos que por lealtad procesal el proceder del juez de la Corte Nacional es correcto, está garantizando el derecho de las partes y por lo tanto nosotros vamos a acatar esa decisión. Con esto de no existir apelación deberán contarse nuevamente 30 días a partir del 9 de julio, una vez que se ejecutaría la sentencia de este martes. Revelo acotó que la ex asambleísta Karina Arteaga no es que ha sido declarada inocente, ya que el proceso legal continúa. No ha terminado, solamente se han revisado elementos que podrían contribuir a que en lo posterior se declare alguna nulidad y ha subsanado el juez
que conoció hoy en la mañana el caso, ha subsanado esto. Arteaga es investigada por el delito de concusión que se habría cometido cuando ejerció la función de asambleísta del 2018 al 2019. Verónica Pinargote fue asesora de la ex asambleísta Karina A. y efectivamente ella, bajo amenazas, tuvo que entregar casi el 100% de las remuneraciones que percibía en la Asamblea Nacional para mantenerse en el cargo. Ella hizo 3 depósitos por alrededor de $2.800 cada uno. Aquí también son procesados John Álava, esposo de Arteaga, y Jenny Muñoz, exfuncionaria de la Asamblea. Sin embargo, el juez Macías decidió no dar paso a las alegaciones efectuadas por los 3 en relación a una presunta obtención ilegal de videos dentro del proceso. Arteaga está con arresto domiciliario y usa el grillete electrónico. De comprobarse el delito, podría ser sancionada con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, informó Héctor Romero. Y 8 personas fueron sentenciadas por el delito de peculado en la compra de fundas para cadáveres para el hospital del IES Ceibos de Guayaquil. Uno de los procesados es Daniel Salcedo Bonilla, quien tendrá que pagar una condena de 13 años de prisión. Tras 30 días de audiencia donde la Fiscalía presentó 112 testigos y peritos, además introdujo 126 pruebas documentales que fueron valoradas por los jueces, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil dictó sentencia contra 8 personas al ser halladas culpables del delito de peculado en la compra de fundas para cadáveres con sobreprecio para el Hospital de los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la emergencia sanitaria declarada en el 2020. Aquí los jueces dictaron 13 años de prisión para Susana M., exgerenta del hospital, Cristina del Rocío G., responsable de compras públicas, Johanna B., ex subdirectora administrativa financiera, como autoras del delito de peculado. La misma pena se dictó para Sandra O., representante de la empresa Silverti, Lenín R., Alejandro B. y Daniel Salcedo, como coautores de la infracción, mientras que a Jorge Antonio S. se le dictó 7 años, 6 meses de prisión, en calidad de cómplice. Yo creo que aquí sí tenemos que festejar que se hizo justicia. El trabajo de los jueces fue arduo, fue difícil. La fiscal Claudia Romero resaltó que en dicha diligencia los jueces evidenciaron una serie de inobservancias a la normativa de contratación pública como falta de un adecuado estudio de mercado y un justificativo incremento en los rubros de los insumos, como las fundas para cadáveres valoradas en $148.05, existiendo así un incremento superior al 300%, lo cual no fue justificado. Encontramos en su domicilio documentos que dan cuenta que Daniel Salcedo tenía conocimiento de las empresas participantes, esto es Silverti, Bioin, tenía ya establecido los porcentajes de utilidad respecto a procesos contractuales y había el detalle de procesos contractuales con el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. Se encontró documentación y prueba en la cual hacen referencia que en la empresa Silverti no solamente se manejaba la contabilidad y los movimientos de la empresa Bioin, sino que también de Capmedic, que era la empresa de la cual Daniel Salcedo era accionista. De su parte, el abogado Carlos Luis Sánchez, abogado defensor de Susana M., exfuncionaria de esta Casa de Salud, manifiesta que tal resolución le ha causado decepción, porque han actuado por presión de la opinión pública y no en base a las pruebas aportadas por la defensa. Presentaron pruebas durante la etapa de juicio que no fueron oportunamente anunciadas como manda la ley. Presentaron pruebas y se valoraron por el tribunal dentro del juicio de documentos que son expresamente prohibidos por la ley, como los partes policiales, los informes periciales. Realmente me decepciona. De allí que impugnará dicha resolución. Y estoy seguro que en una sala de la Corte Provincial de Justicia se revisará la forma en que este tribunal tomó una decisión por demás injusta. La Fiscalía no pudo probar el delito de peculado, porque el delito de peculado no ocurrió. El delito de peculado supone un pago económico, un perjuicio económico que no se produjo en este contrato. Daniel Salcedo Bonilla enfrenta otra condena de 4 años de prisión por el delito de fraude procesal. Encara otras 2 investigaciones abiertas por delincuencia organizada y lavado de activos, informó Carlos Julio Gourmet. Y al retornar vamos a contarles que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó de forma sorpresiva a varios hospitales en la provincia de Los Ríos con el objetivo de evidenciar los servicios y la atención de salud que se brinda en esas casas de asistencia. Ya le contamos al retornar, una pausa.
Plan de vacunación 900. Este miércoles 7 de julio, todas las personas de 53 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañar. 3 asambleístas de la Comisión de Fiscalización visitaron las instalaciones del Centro de Inteligencia Estratégico. Aquí anunciaron investigaciones en el caso 30S y el asesinato de los periodistas del diario El Comercio. Escuchemos. Asambleístas de la Comisión de Fiscalización se reunieron con el ministro de Defensa, Fernando Donoso, en el CIES. Centro de Inteligencia Estratégica, anteriormente SENAIN, en la época del correísmo, para corroborar su funcionamiento, en el marco del proceso de reestructuración. Hemos tenido una reunión muy fraterna y también dolorosa, porque la información que nos han transmitido confirma lo que algunos periodistas y asambleístas ya sabíamos, de la operación delictiva de este centro y antes SENAIN durante el gobierno de Rafael Correa y también durante el gobierno de Lenín Moreno. Anunciaron que la comisión investigará lo ocurrido en el 30S, así como presuntos delitos de derechos humanos y operaciones realizadas. Vamos a investigar el caso 30S como un caso de presunto crimen de lesa humanidad. Y por eso es que le hemos pedido a la Secretaría de Inteligencia y extendemos ese pedido al presidente Guillermo Lasso para que se desclasifique toda la información. La comisión también centrará sus ojos en lo ocurrido con el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio, pues han recibido información importante tanto de la policía como del Ministerio de Gobierno. Mucha información reservada. Es decir, la comisión va a conocer esa información que hemos recibido y también obviamente la información que haya procesado el Centro de Inteligencia Estratégica que le permita a la Comisión de Fiscalización tener mayores pistas, documentos e información sobre este caso. El ministro de Defensa confirmó que el CIES cambiará de nombre y que su funcionamiento también continuará, pues en el marco de esta reestructuración se están realizando investigaciones desde su apertura. El Estado no puede dejar de recibir esta información, especialmente con las amenazas que tenemos en los países vecinos y en el interior del país. Informó Marilyn Jaramillo. Y ahora les contamos, amigos televidentes, que la Fiscalía General del Estado nuevamente retoma la investigación del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Lo hace con la designación de Joana Moncayo, la cuarta fiscal que asume el caso. Han transcurrido más de 3 años, 3 meses desde que el equipo de diario El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera con Colombia, sin que al parecer sus familiares hayan tenido una explicación legal de cómo se desarrolló ese lamentable hecho. Hoy depositan su confianza en que se conozca la verdad con la cuarta fiscal designada. Y una parte de su primer impulso, primera acción ha sido llamarme a declarar las versiones como representante de la familia y como miembro del comité de crisis, y es la primera vez que me llaman a declarar en 3 años, 3 meses que sucedieron los hechos. De ahí que vemos que es importante que la nueva fiscal asuma con responsabilidad su tarea de investigar y que no repita este círculo de impunidad en el que la Fiscalía General ha dejado al caso en estos 3 años. Esta vez la responsabilidad la tiene la fiscal Joana Moncayo para que se pueda dar respuesta sobre la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Si hacemos un balance, hasta el momento el 80% de las cosas que constan en ese expediente fiscal y que tienen valor han sido propiciadas por las propias familias y no tanto por una intención de la Fiscalía de realizar su investigación de forma diligente. Les llama la atención que en Colombia ya existen sentenciados y aquí no. Hay 2 detenidos que fueron ya sentenciados, hicieron incluso como parte de la reparación a las víctimas un acto de perdón donde pudimos conversar con ellos vía telemática, y también hay otros 2 detenidos que todavía están en proceso para las respectivas audiencias correspondientes. Pero en el Ecuador no hay un solo detenido, realmente no hay nada que haya avanzado. De la muerte de los ecuatorianos se responsabilizó a Walter Arizala, alias Guacho,
líder del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Oliver Sinisterra informó. Héctor Romero. El presidente Guillermo Lasso buscará fortalecer el sector productivo del país, que ha sufrido pues no menos de 14.500 millones en dólares de pérdidas durante la pandemia. Entre las estrategias está la capitalización del sector agrícola. Veamos. Este martes se reunieron los ministros del sector productivo con el presidente Guillermo Lasso. Durante el gabinete sectorial se analizó las estrategias de ejecutarse para impulsar la reactivación económica del país. Nos ha convocado el señor presidente para revisar específicamente las acciones que vamos a tomar desde varios ministerios para justamente encaminarnos a la reactivación productiva, primero, y segundo, acciones de mediano y largo plazo para competitividad, innovación y poner justamente más inversión, más trabajo en el Ecuador. Con esto se pretende dinamizar los ingresos de distintos negocios que durante la pandemia sumaron 14.500 millones de dólares en pérdidas. Hemos encontrado que hay más de 22.000 empresas formales que han desaparecido en el Ecuador durante la pandemia. En la cartera que me corresponde, en los temas de productividad, competitividad y desarrollo interno, lo que vamos a trabajar es, primero, inmediatamente en una reforma arancelaria que permita bajar costos de producción para más de 60 industrias en el Ecuador, para justamente permitir avanzar y salir rápidamente de este shock económico productivo que hemos tenido durante el último año y medio. En este proceso además se plantea capitalizar el sector agrícola mediante créditos focalizados y leyes claras. El sector agropecuario es un gran generador de empleos en el Ecuador y nosotros nos encargaremos de incluso incrementar las cifras en este tema en particular. De otra parte, desde la cartera de trabajo se mantiene 3 lineamientos como prioridad en la reactivación económica. En marcha se encuentra el regreso paulatino a las actividades laborales, siendo además importante reformas legales y aplicación de normativa vigente en esa materia. Queremos apoyar a la juventud, queremos apoyar a la mujer, queremos apoyar a los desempleados, a los subempleados y sobre todo a los informales, que conforman 2/3 de la PEA, de la población económicamente activa. En torno al proyecto de ley de oportunidades laborales todavía no se tiene una fecha tentativa para la entrega del documento. Informó Javier Rosero. Y les contamos, amigos televidentes, que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó de forma sorpresiva varios hospitales en la provincia de Los Ríos con el objetivo de evidenciar los servicios y la atención en salud que brindan a los ciudadanos. Aquí la segunda autoridad identificó problemas que surgen en estas casas de salud. No es la primera y tal vez no sea la última vez que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visita de forma sorpresiva varias casas de salud del país. Uno de los centros visitados fue el Hospital Provincial Martín y Casa. El segundo mandatario especificó cuáles son aquí los principales inconvenientes que afectan a esta casa de salud. No hay estructura, por ejemplo, física, porque no me gusta que los pacientes estén esperando en la calle. Segundo, los equipos de imagen no están funcionando. Tercero, no se están haciendo cirugías con técnicas nuevas como cirugías laparoscópicas. Cuarto, los médicos no operan aquí. Me acaba de decir un traumatólogo que lo que operaba él hace 2 años, ahora no se hace. Y no solo eso, Borrero pudo conversar con familiares de los pacientes quienes fueron enfáticos en referirse al trato recibido en esta casa de salud, así como a la falta de medicamentos, que en este caso, dice, habrían 2 versiones. Estoy aquí con la doctora de la farmacia que me dice que hay todos los medicamentos. Entonces, aquí hay 2 versiones. Una la que me dan los familiares y otra la que me dice la doctora de la farmacia. La intención final es que nosotros demos todos los medicamentos a los pacientes. Aún así, desde el gobierno se afirma que los problemas se solucionarán. Para que los médicos podamos hacer las cosas, necesitamos tener, 1, los insumos suficientes, los equipos suficientes y el personal suficiente. Pero este no fue el único hospital que el vicepresidente visitó. También estuvo el Hospital Básico Dr. Nicolás Coto Infante de Vinces, así como el Hospital Básico de Bava. Aquí verificó si todo marcha en orden. Borrero además participó en el proceso de inmunización en varios centros de vacunación. En Los Ríos, hasta la fecha, se ha vacunado a cerca de 57.000 personas en diversos centros dispuestos para la inmunización. Informó Ismenia Solórzano. Armas no letales para la Policía Metropolitana fue uno de los requerimientos que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hizo al gobernador de Guayas, Vicente Tayano, para fortalecer la seguridad en dicha ciudad.
En el despacho del Palacio Municipal mantuvo una reunión la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, junto al gobernador de Guayas, Vicente Tayano, para definir acciones en conjunto, en busca de fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mayor calidad de servicios en la urbe. Nosotros hemos hecho 2 requerimientos al señor gobernador, entre ellos las armas no letales para la Policía Metropolitana, que se van a unir a los operativos cuando él lo requiera. Y también la base de datos que sirvan para las nuevas 15.000 cámaras que va a tener Guayaquil. Mismas que, según la alcaldesa, tendrán la tecnología de reconocimiento facial. Otro de los puntos tratados fueron los asentamientos irregulares en distintas zonas de Guayaquil. El compromiso de ambas autoridades fue la de mantener reuniones concretas y así avanzar en estos ejes. Y así vamos a optimizar recursos. Hay cosas que el gobierno tiene que puede complementarlas con las que de hecho ya nos ha proporcionado el municipio y que seguramente nos va a seguir proporcionando. Informó Celeste Dueñas. Y a finales del mes de julio entraría en vigencia las reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, con lo cual el Cabildo podrá producir y distribuir las placas para los vehículos que circulan en la capital. En Quito es común ver a muchos vehículos y motos con papeles en los parabrisas circulando por la ciudad. Según cifras de la Secretaría de Movilidad, entre el 20 al 30% de los automotores no tienen una placa oficial, lo cual dificulta los controles que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito. Que de verdad nos ha traído varias complicaciones el tener que depender de la Agencia Nacional de Tránsito. En el año 2020 nosotros recibimos aproximadamente 47.000 placas, en el año 2021 hemos recibido aproximadamente 20.000. Y tenemos esa queja ciudadana. Para ello, la aspiración de las autoridades tras la promulgación de las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es garantizar para la capital y el resto de ciudades del país la producción y distribución de placas. La razón del por qué no tienen vehículos placas es porque la capacidad de fabricación que tiene la ANT en este momento es muy baja y eso conlleva a retrasos en las entregas de placas para vehículos nuevos y de igual manera para las duplicadas. La alternativa sería producir las placas a través de una alianza, con lo cual disminuiría la inversión económica para el municipio. La empresa privada, los socios estratégicos, las alianzas público-privadas. Otra de las aspiraciones es incorporar un chip en cada vehículo, denominado tercera placa, para así sistematizar la información de los automotores a escala nacional. Con diferentes lectores o puertos que estarán en lugares estratégicos de la ciudad o del país, que nos permitan identificar si un vehículo está robado, si un vehículo no ha cumplido con la matriculación. Luego de la entrada en vigencia a las reformas de ley, se deberá emitir un reglamento que norme el método para el paso de competencias de la ANT a la AMT. La ley es posible que entre en vigencia en las próximas 2 semanas. Nuestro anhelo es que para el siguiente año podamos tener ya las competencias de placas. Informó Sofía Vintimilla. Estudiantes que deseen acceder a las universidades públicas deberán rendir el test Transformar. Para hacerlo deberán inscribirse desde el mediodía de hoy miércoles hasta el domingo, amigos. En la siguiente nota, por favor, preste atención. Vamos a conocer un poco más cómo puede realizar dicho proceso. A partir del mediodía de este miércoles 7 de julio y hasta las 23:30 del domingo 11 de julio, se desarrollará la etapa de inscripción en la que los bachilleres que deseen ingresar a la educación universitaria pública deberán inscribirse. El acceso será a través de este enlace, transformar.cenecid.gov.es, y allí completar los datos para rendir el examen en agosto. Pero ¿quiénes deberán realizar este proceso? Mucha atención. Las personas que se encuentren cursando el tercer año de bachillerato del régimen Sierra y Amazonía. Los bachilleres graduados en años anteriores que deseen acceder a una institución superior pública. Además, las personas que solicitaron el retorno al acceso a la educación superior y seleccionaron la opción rendir test Transformar. La inscripción en este caso será condicionada. El proceso será en línea y para hacerlo el aspirante tendrá que crear una cuenta en la plataforma transformar.cenecid.gov.es, registrar sus datos y llenar toda la ficha de inscripción. Finalmente, guardar el comprobante que respalde el trámite. Ahora que si el aspirante ya tiene una cuenta de algún proceso anterior, podrá acceder al mismo enlace con su usuario y contraseña. Ahí mismo podrá recuperar su clave en el caso de que no la recuerden, ingresando su número de cédula y correo electrónico. Informó Marilyn Jaramillo.
Más adelante, amigos televidentes, una balacera se registró en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil. Al regresar les contaremos los detalles de esta y otras noticias. Quédese con nosotros. Plan de vacunación 900. Este miércoles 7 de julio, todas las personas de 53 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años, quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad, pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Gracias siempre por mantenerse en nuestra sintonía, amigos televidentes. Una balacera se registró en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil. Afortunadamente no se registraron heridos ni fallecidos. El hecho se suscitó 2 días después de que una interna de nacionalidad colombiana fue asesinada con un tiro en la cabeza en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil, ubicado en el kilómetro 16,5 de la vía Daule. En esta ocasión no se reportaron víctimas. A las 11:30 de la mañana aproximadamente se habían escuchado unas 4 detonaciones al interior del servicio femenino aquí de Guayaquil. Justamente la guía que estaba conduciendo una PPL hacia el dispensario médico se le sale corriendo y avanza al pabellón 2. Y en este momento escuchan 4 detonaciones. No hay personas heridas ni personas fallecidas. Debido a la rápida intervención de las unidades tácticas de la policía, se pudo controlar la situación. Donde automáticamente la policía se activa y al momento nos tratamos de hacer un operativo de requisa a los pabellones. Están de ubicar alarma, están en ese operativo al momento. El pasado viernes, otra interna fue atacada con un arma blanca en el rostro. Algunos familiares de las privadas de la libertad dicen que se trataría de una venganza por el crimen cometido contra la extranjera, aunque también hablan de una disputa por el control del centro femenino. Denuncian que hay internas que estarían sembrando el terror. La Barbie, dicen. ¿Qué hace la Barbie? Que ella es la que ha hecho todos estos problemas y que no la quieren ahí. Eso es lo que están comunicando los policías. La Barbie, el peluche, son 8 chicas que hay ahí, duras. Se quitan el economato, están aterrorizadas ellas adentro. La policía investiga estos hechos violentos. Pero la Policía Nacional, a través de su eje de inteligencia, sugirió a los directivos del ESMAD para que sea trasladado un número de PPLs con el fin de que no sean víctimas de ningún tipo de atentados. Informó Roselena Vascones. Las autoridades se pronunciaron, amigos, por los hechos violentos que dejaron 5 personas fallecidas y 6 heridas. Esto en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Una presunta banda habría ido a reclamar el dinero invertido en la plataforma Big Money, lo que originó el cruce de balas. Luego de los hechos violentos de la noche del martes en el cantón Quevedo que iniciaron en la parroquia Venus del Río, se contabilizaron 5 fallecidos y 6 heridos, producto de un enfrentamiento armado que según la Policía Nacional se produjo cuando un grupo de hombres llegaron a la casa de Miguel Nazareno a preguntar por el dinero invertido. Un grupo de 15 a 20 personas llegan en vehículos y motocicletas a la parte exterior de la comercial Nazareno. Como parte de esta acción violenta se generan varios disparos de arma de fuego que hieren a algunas personas que se encontraban dando seguridad a las instalaciones de este inmueble. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad. Sus familiares aseguran que fue un daño colateral, pues no tenía nada que ver con el incidente. Y entra por ahí, se encuentra con la balacera, desarrolla lo que más puede su moto y le impactaron 3 disparos y él va y se estrella con la moto más adelante y se mata ahí. Sujetos también ingresaron al hospital público para llevarse a 2 heridos, dejando aterrados al personal médico. Licenciada, te envío, abra la puerta, licenciada. La Policía Nacional realizó varios operativos y allanamientos para dar con los responsables de los hechos violentos. Entre los indicios incautaron 2 vehículos presuntamente robados. Estos 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, han sido vistos con frecuencia participar en las marchas de apoyo a las actividades presuntamente ilícitas que venía desarrollando alias Don Nazareno. En torno a la plataforma Big Money, los pagos, al igual que las inversiones, están paralizados. Su principal, Miguel Nazareno, deberá comparecer en la Fiscalía de forma telemática este miércoles.
La gobernadora de Los Ríos indicó que se ha pedido reforzar la seguridad del Cantón Quevedo ante la ola de violencia desatada en las últimas horas. Ordenamos inmediatamente que salgan policías, militares, inclusive la CTE a resguardar las calles de la ciudad, que se mantengan afuera de los hospitales para que permanezca un poco de tranquilidad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y en Guayaquil, 3 hombres fueron sentenciados a 21 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía infantil. Esto tras reclutar a 4 adolescentes que fueron engañadas, miren ustedes, a través de las redes sociales. El anzuelo se colgaba en Facebook a través de una cuenta falsa a nombre de Niurka Valencia. La trastienda era una cita entre las adolescentes y personas con poder adquisitivo. Y le iban a dar de $200 a $500 y que el objetivo solo era mantener una relación, citarse, conversar y pues si pasaba algo más era por el momento. Ya en sus fauces, bajo amenazas, las llevaban a un hotel ubicado en el Guasmo Sur. Eran obligadas a todo. Es sodomizada por parte del que ejecuta este tipo de actos, ¿sí? Ella describe cómo es esta persona y quien con amenazas y con un arma, en este caso cortopunzante, un cuchillo, indica ella. Nosotros como Policía Nacional, a estar dentro de este convenio, pues nos permite solicitar inmediatamente a través de Facebook estas IP. 2 hombres y una mujer fueron aprehendidos en julio de 2020. Un año después, sentenciados a 21 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía infantil. Y es allí cuando empieza la extorsión, a indicarle de que si ella no aceptaba una nueva cita, estos videos iban a ser difundidos a su familia, en las redes sociales, a compañeras del colegio. Julio L., Shannon A. y Mauro S. también deberán pagar $170.000 de indemnización a cada una de las 4 víctimas. Es necesario que los padres estén siempre vigilantes y atentos a las acciones que nuestros adolescentes realizan en redes sociales y en sus teléfonos. A nivel internacional sabemos que este delito, 1 de cada 3 víctimas de trata son niños o adolescentes. Por cuerdas separadas, los 2 hombres son procesados por violación, al margen de sus condenas mentales. Informó Jorge Escobar. 90 pacientes del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, amigos, fueron evacuados de distintas casas de salud tras un conato de incendio que se presentó en dichas instalaciones. Le contamos. Se trató de un conato de incendio en el área de generadores del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo, que alarmó a pacientes, médicos, familiares de los asilados y a quienes laboran en esa casa de salud. Nosotros como familiares necesitamos estar al tanto de todo lo que está pasando. ¿Por qué dejan entrar a un familiar y nosotros? Nosotros también tenemos familia allí. Y también aquí es preocupante porque imagínense, o sea, hubo el incendio y no hay, o sea, una segunda opción como para percartelar la vida de los pacientes. La emergencia se habría presentado en un tablero eléctrico que conecta 10 generadores que da energía a dicha casa de salud. En la emergencia participaron 20 bomberos y 4 unidades móviles, todos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo, de Picuazá y de otros repartos. Bueno, se quemaron los paneles eléctricos, ¿verdad? 4 paneles eléctricos, se derritió todo el cableado por la temperatura que existe, pero ya le digo, lo importante aquí es que primero la respuesta fue inmediata. La emergencia fue controlada, se activó la red hidráulica del hospital. Desde la noche de lunes, 90 pacientes fueron trasladados a otras casas de salud. El gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, llegó al sitio e inspeccionó el área afectada. Lo hizo junto a las autoridades de salud del hospital. Se demostró que las instalaciones del hospital se encuentran en óptimas condiciones porque permitió contar con las herramientas, con el agua, para justamente poder atacar este conato de incendio que se presentó. Para las próximas horas se dará más detalles de todo el proceso de evacuación, informó Carlos Julio Gurumendi. El CNEL inició la refacturación automática a más de 900.000 abonados que se registraron en un exceso en el valor de sus planillas. Según la entidad, ya se ha revisado el 40% de 630.000 medidores de Guayaquil para detectar posibles irregularidades. Sin embargo,
Las quejas continúan. Desde que empezó la compensación este lunes, en la oficina de la Garzota ha bajado el flujo de quejas. Sin embargo, en los bajos de CENEL, dirigentes de perjudicados por cobros excesivos. 1.707 en una facturación. Servicio eléctrico tiene valores pendientes. El nuevo gerente sabe que semejante herencia no se supera de la noche a la mañana. Precisa, sin embargo, las compensaciones del decreto 74 para los consumos de abril y mayo. Hasta 500 kilovatios, tarifa residencial, se procederá inmediatamente con la refacturación. Y en los casos de los clientes residenciales que consumieron más de 500 kilovatios, se aplicará la tarifa plana. El proceso es netamente automático. El 40% de los 630.000 medidores de Guayaquil ya fueron inspeccionados. Estiman concluir en 2 meses. Sobre la empresa encargada de las lecturas durante la crisis. Se ha revisado por auditoría interna, preferible que lo revise para que evidencie qué es lo que ha sucedido, para transparencia, para no revisar nosotros mismos. En junio contrataron a otra compañía que se encargará de la lectofacturación a través de una tecnología que garantizará, dice, el consumo original. Esa lectura tomada sale de los parámetros normales del consumo propio que haya tenido el cliente, no le emitirá la factura, le generará una alerta. En la fase inicial van 42.000 procesos. Hasta agosto aspiran llegar a 450.000 abonados más, pero sobre todo desaparecer un malestar que también ha cumplido 1 año, informó Jorge Escobar. Y al retornar, el presidente de Haití, Juvenal Moïse, fue asesinado en un ataque en su residencia, anunció el primer ministro interino del país. La primera dama, que recibió disparos y resultó herida, hace instantes falleció. Esto y más, en un momento al retornar. Plan de vacunación 900. Este miércoles 7 de julio, todas las personas de 53 años están agendadas para la vacunación contra el COVID-19. Los pacientes de 34 a 20 años, quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad, pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.